¿Cómo está, estimado estudiante? Yo soy la profesora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a desarrollar el tema que está relacionado a los campos de la lingüística. Seguimos con el concepto que manejamos acerca del lenguaje. Esta gran capacidad que tenemos nosotros no solamente se va a evidenciar en este gran proceso o actividad de carácter social, sino que también vamos a encontrar campos de estudio. Es decir, este lenguaje que se manifiesta a través de la comunicación, la misma que hace uso de la palabra, va a encontrar diferentes escenarios o campos donde se va a manifestar ciertas maneras o ciertos usos que nosotros vamos a darle al lenguaje precisamente. Es por ello que vamos a reconocer a esta disciplina llamada lingüística como esta disciplina que me va a permitir entender al lenguaje en su totalidad, en su gran comprensión. Al utilizar este campo vamos a darnos cuenta que este lenguaje va a utilizar ciertos campos o se va a evidenciar en ciertos campos que le va a permitir un estudio más completo. Y nos vamos a dar cuenta de qué manera este vehículo o este instrumento llamado palabra se va a poder manifestar en diferentes circunstancias. Es por eso que podemos hablar del campo fonético-fonológico, podemos hablar del campo morfológico, podemos hablar del campo sintáctico, podemos hablar también del campo de carácter semántico y del pragmático. Probablemente términos un poco complejos para nosotros, pero que dentro de la explicación que nosotros vamos a desarrollar en estos momentos, nos vamos a dar cuenta que justamente estos escenarios son los escenarios donde se evidencian acciones que día a día nosotros manifestamos. Por ejemplo, si nosotros reconocemos a estos campos que tiene la lingüística y que ya los hemos mencionado, no como los que acabamos de señalar, vamos a darnos cuenta que esta palabra va a utilizar cada uno de esos campos a través de su manifestación. Por ejemplo, si yo quiero conocer el significado de una palabra, estoy utilizando un campo. Si yo quiero conocer qué tipo de palabra es la que estoy utilizando, es porque hay un campo de esta lingüística que también se está haciendo presente. Si reconozco si la construcción de mi enunciado es correcto o no, estoy haciendo uso de otro campo de la lingüística. Entonces vamos a darnos cuenta que todos estos procesos que desarrollamos de la comunicación se evidencian en el fonológico o fonético, en el morfológico, en el sintáctico, en el campo semántico y en el campo de carácter pragmático. Vamos a definirlos a continuación. Si hablamos del primero de ellos, el campo fonético-fonológico, este campo está relacionado principalmente al sonido o la reproducción de estos sonidos que nosotros tenemos o que nosotros hacemos uso cuando nos comunicamos. Y usted se preguntará el sonido y vamos a explicar de que este sonido es precisamente esta emisión de palabras que nosotros vamos a poder desarrollar cuando entablamos procesos de carácter comunicativos. De tal manera que esta emisión del sonido que se hace a través, por ejemplo, del habla, requiere de un proceso o requiere de un campo que lo va a estudiar, que va a saber cómo se produce cada uno de esos sonidos, qué sonidos se unen para poder producir justamente ese sonido que va a tener un significado. Entonces, este campo de la lingüística llamado fonético-fonológico hace uso justamente de estos procesos y se encarga de estudiar cómo es posible que esta representación que tenemos en un inicio mental y que después se concreta a través del habla, me va a permitir reconocer ese trabajo que hacemos tanto cognitivo, tanto mental, para que posteriormente eso se concretice a través de esta manifestación. Entonces ahí evidenciamos este primer campo o este primer escenario, el fonético-fonológico. Un segundo campo que nosotros tenemos es el campo morfológico. Se le llama campo morfológico, ¿por qué? Porque es un campo que se dedica principalmente a la forma que van a tener las palabras. Si nosotros analizamos nuestra forma de comunicación,
día a día utilizamos diferentes términos. En todo proceso comunicativo utilizamos diferentes palabras. Estas palabras tienen un origen, estas palabras tienen un concepto, estas palabras tienen una forma. Así podemos encontrar, por ejemplo, acciones que están relacionadas principalmente a los verbos. Ahí hay una forma de palabra. Vamos a encontrar, por ejemplo, los sustantivos, que son generalidades y que también representan una forma de palabras. Y así podríamos seguir mencionando los adjetivos, los determinantes, entre otras palabras que van a tener ciertas formas y que por lo tanto nosotros los hablantes tenemos mucho cuidado cuando hacemos uso de las mismas. ¿Por qué razón? Porque son esas las que presentan ciertos significados, ciertos conceptos y hay que saber construir correctamente los enunciados. Es por eso que se hace todo un jueguito de palabras cuando nosotros construimos estos enunciados que tienen que ser de manera correcta para que se pueda transmitir una idea y sobre todo esa idea pueda ser entendida por los receptores. Así podemos encontrar estos dos primeros campos, ¿no? El campo fonético y el campo morfológico. Pasemos a otro campo y este es el campo sintáctico. ¿Qué pasa con el campo sintáctico, no? Si ya tenemos este campo que ve la reproducción del sonido, si ya tenemos este campo que se encarga de trabajar precisamente la forma de las palabras, ¿qué pasa en el campo sintáctico? En el campo sintáctico lo que vamos a tener es precisamente la relación que existe entre las palabras. Muchas veces los enunciados que construimos no son enunciados que presenten coherencia o que presenten cohesión. Entonces hay que buscar correctamente esta relación que debe de existir entre cada uno de estos términos o vocablos. ¿Y por qué tener que estudiar el campo sintáctico? Estudiamos el campo sintáctico para darnos cuenta que los enunciados que vamos a construir son enunciados que deben de poner en práctica este principio, como lo habíamos señalado, de la coherencia y la cohesión, porque nos permite construir mensajes de manera correcta. Otro campo que podemos señalar, ¿no? Aparte de los que hemos mencionado, es el campo de carácter semántico. Este campo de carácter semántico es un campo que está destinado precisamente a conocer el significado de las palabras, ¿no? Si ya tenemos un campo de forma, de relación, de sonido, no podemos dejar de mencionar este campo que está relacionado principalmente a poder conocer este significado que tienen las palabras. Y este significado le permite al hablante y también le permite al oyente conocer más acerca del proceso comunicativo. Entonces, el campo semántico es un campo relacionado principalmente al significado de cada una de las palabras que utilizamos en diferentes procesos comunicativos. Y finalmente vamos a encontrar el campo pragmático. ¿Qué pasa en el campo pragmático? ¿Qué pasa con esta lingüística o cómo se manifiesta? Vamos a darnos cuenta que en el campo pragmático existe una relación entre los textos que nosotros vamos a trabajar. Hay que tener mucha consideración cuando nosotros utilizamos este proceso comunicativo. ¿Por qué razón? Porque no solamente vamos a poder trabajar de manera directa con nuestro receptor. Vamos a darnos cuenta que muchas veces hay un texto y ese texto manifiesta una idea y ese texto tiene un concepto, ese texto detrás de él hay un autor que quiere manifestar un concepto. Por lo tanto, esta relación que existe entre mi capacidad de poder entender y el mensaje que me brinde el autor es una relación que también es estudiada por la lingüística y que le permite, en este caso, al hablante o en este caso al emisor, tener presente de que este tipo de relaciones también son formas de comunicación. También se estudia o también se analiza desde ese escenario o desde este contexto a la palabra. Entonces, la lingüística como campo general o como campo de estudio me permite evidenciar estos escenarios. Este escenario
fonológico para que estudie sonidos, este campo morfológico para que estudie formas de las palabras, este campo sintáctico que me permite establecer relaciones, este campo de carácter pragmático que me permite poder establecer las relaciones entre los textos y este campo semántico, ¿no?, que me permite establecer los significados de las palabras. En conjunto suman ciertos procesos que día a día desarrollamos nosotros en nuestra comunicación y que hay que reconocer cada uno de estos ambientes, cada uno de estos elementos que presenta para darnos cuenta que este proceso de carácter comunicativo requiere precisamente del conocimiento de estos campos y sobre todo del conocimiento que debemos de tener para poder utilizar correctamente su vehículo. En este caso, como ya lo habíamos señalado, este vehículo es la palabra. Muy bien, estimados estudiantes, gracias por la atención. Estaremos trabajando próximamente otro tema que complemente muy bien al desarrollo de nuestro curso de Comunicación Efectiva 1. Gracias.